Hola familia de Fuego, Dios los bendiga, los cuide y los guarde. Estamos en Esencia Cristiana TV Show, aquí con un panel extraordinario, mi amigo Edgar Padilla y la sierva Carlita Ponce, aquí para disfrutar, deleitarnos y gozarnos con el poder de Dios. Y hoy es un tema muy interesante que hemos visto y queremos hacer alusión, porque ¿cómo es que Dios llama? El tema de hoy es ¿cómo Dios llama? Y esto es lo que vamos a ver, vamos a interactuar, cómo lo ha hecho en el Antiguo Testamento, cómo lo ha hecho en el Nuevo Testamento, pero sobre todo, cómo Dios está transformando nuestra vida. Cómo es que puedes sentir ese gozo, esa alegría y ese poder, porque eso es lo que Dios hace. ¿Cómo ves, Edgar? Vic, pues gozoso porque es un tema bastante interesante, bastante... pues que a veces lo damos por hecho, ¿no? Creo que lo dejamos pasar por alto y creemos que porque conocemos de Dios, sabemos qué hay dentro de Dios, ¿no? Que estamos ya empapados y caminando de manera correcta. Tal vez aún estamos en el proceso de descubrir el llamado. Entonces, pues, qué gusto estar aquí, qué gusto estar contigo, Pastor Vic, y pues... saludos a todos de aquel lado de la pantalla. Excelente, Carlita. Un gusto, familia. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Espero y se gocen en su casita. Este tema va a ser de mucho fuego, Vic. Por eso nos llamamos Café con Fuego, para extender el reino, pero sobre todo para gozarnos y deleitarnos. Y estábamos preguntándonos, o estábamos viendo algunos temas de esto, y cómo Dios es que llama. Y si te has dado cuenta, a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando, muchas veces nos preguntamos, ¿para qué nacemos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué propósito hay en nuestra vida? Porque sabemos que hay un llamado dentro de nosotros, pero a veces no sabemos concretar, o muchas veces, no sé, nos perdemos. Pero Dios siempre ha dado un llamado a nosotros, un propósito. Y el mundo dice, ay, a lo mejor puedo ser estrella, a lo mejor puedo ser, no sé, un astronauta, a lo mejor puedo ser, no sé, algo. Pero es porque Dios ya puso esa semilla. Está tremendo y está padre. Así es. A veces somos como ese Samuel, que Dios nos llama, Dios nos dice, Carlita, sierva, aquí estoy. Y nosotros, ahí vamos con nuestro pastor, mándeme, pastor, dígame. Andamos como esas hormiguitas perdidas en el camino. De hecho, qué bueno que tocas este tema, porque en el Antiguo Testamento es interesante cómo Dios llamó, ¿no? Y me gusta porque a veces son llamados impresionantes. Tenemos a Moisés, que es una zarza ardiendo, ¿no? Igual, imagínate Samuelito durmiendo y te dice, ¡ey! ¿No? Dice, ¿qué onda? Heme aquí. ¿Qué quiere? Elí. Y no era así. Pero también vemos cómo Dios llama. ¿Cómo Dios llama? ¿Qué te parece este tema? ¿Cómo Dios llama? Y pues para que pueden ahí anotar, pueden ir viendo, pueden irnos diciendo. Adelante, Arqui Padilla. Y sobre todo, lo interesante es que llama, pero cómo insiste, ¿no? Viéndolo en este tema con Samuel. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que vemos también que es muy interesante. Muchas veces somos llamados, pero como recién estamos acercándonos a los caminos del Señor, recién estamos conociendo del Señor, muchas veces podemos tener un llamado, pero no podemos ser conscientes de ello y necesitamos un poco de ayuda, como Samuel, que realmente él era un hijo de Dios, que Dios estaba con él, dice la palabra, pero al no conocer, estar recién comenzando en los caminos del Señor, conociéndolo, ministrando, ¿no? Dice la palabra que él ministraba en el templo con Elí, con el sacerdote, pero no tenía el conocimiento del Señor. Entonces a veces muchos o generalmente siempre necesitamos como que esa ayuda, ¿no? Y de ahí pues viene la importancia de la iglesia, el alcanzar a aquellos que apenas están acercándose al llamado del Señor. Entonces, pues todo nos lleva a algo muy interesante. ¿Qué es el llamado? ¿Cómo nos llama? ¿Quién puede acercarnos al llamado cuando no estamos conscientes de ello, por decirlo así? Y es algo muy importante, porque tenemos que saber que hay diferentes llamados. Algunos son impresionantes, te digo, algunos son muy sencillos y hay que verlo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención viendo en la palabra Esther. Esther no sabía su llamado, no sabía nada, y fue subiendo de nivel después de ser huérfana, estar con su tío, ir creciendo, y de repente está ¿en dónde? En el reinado. ¿En dónde está? Esposa. ¿Y dónde está? Y de repente dice, ¿no será que Dios te llamó para hacer esto?
¿No será que Dios te llamó para salvar? Y ella ni en cuenta. Y muchas veces Dios así nos está trabajando, nos está preparando. Dios ya tenemos un llamado y hay personas que nos pueden ver que a lo mejor dirán, no tengo algún llamado, a lo mejor Dios no me está utilizando, a lo mejor no es impresionante lo que veo. Pero quiero decirte que todos somos a imagen y semejanza de Dios. Y esta imagen y semejanza es lo que nos ha dado un propósito, una gloria y un poder para poder activarlo. Por eso, si tú nos ves, no te preocupes. Si ves que tu casa se está incendiando, a lo mejor Dios está llamando. Esperemos que no, ¿verdad? Pero, no. Sí, pero también si piensas que, ay, no voy a salir, no pasa nada. Y me encanta también esto, quiero también, ahorita lo vamos a abrir un poquito más, con David. David cuando llega, que va el sacerdote, va el profeta a buscar. ¿Y qué encuentra? Samuelito, ¿qué encuentra? A los hijos. Y dice, este. Y cuando ve a David, ¿qué? Lo desprecia. Y esto es lo que quiero entregar, porque a veces nuestro llamado está ahí y mucha gente no cree en tu llamado porque no tienes la actitud, la manera, el pensamiento, no tienes la forma de cómo se pueda ver lo que Dios va a trabajar en ti, ¿no? ¿Cómo ves, Carlita? No, ahí entran mucho los estereotipos de la sociedad. Y que, ¿sabes excelente. qué? Es que tú, por tu estatura, por tu color, y te discrimina, pero eso no lo vamos a tocar el día de hoy. Vamos a entrar en comunicación con la familia y sobre todo con Dios. Eso es lo que ando viendo. Muy bien. Y mira, algo que también, y estábamos viendo, hay llamados impresionantes. Impresionantes. Algo que me gusta mucho de alguien que pudo ver la gloria de Dios fue Ezequiel, estando en un cautiverio, estando en Babilonia, en el río Quebec. ¿Qué es lo que vio? ¡Pum! Se abre el cielo y empieza a ver el reino, la gloria, la majestad y la belleza de Dios. O sea que puede ser situaciones adversas, situaciones incómodas, situaciones en donde no está a gusto y ¡pum! Ahí Dios te puede hablar. Está padre esto, ¿no? Porque realmente cuando tú empiezas a ver esto, dices, wow, Dios me puede utilizar. O en Isaías 6, también Él ve la gloria, ve el propósito, ve el reino, pero Él está en su pueblo, Él está dedicado ahí y Dios lo llama. Entonces, Dios habla de diferentes maneras. Y aquí es donde yo quiero llamar, porque en el Antiguo Testamento Dios hablaba y hacía cosas, actuaba. ¿Y era para qué? Para llevar su gloria, para llevar su poder, para llevar lo que Él quería hablar al pueblo. Oseas es uno de ellos, ¿no? ¿Cómo ves que le pide? Haz esto. Qué llamado tan interesante, ¿no? Oye, va en contra de lo que yo pienso, va en contra de lo que tú me has enseñado, va en contra de las tradiciones, pero sin embargo, hazlo por obediencia. ¿Y cuántas veces Dios nos llama a hacer cosas que a lo mejor no son, como acabas de decir, estereotipos, que a lo mejor no son comunes, que a lo mejor no son como uno desea o como uno ha aprendido, pero sin embargo, obedece, Dios te va a utilizar. Carlita. Así es, sí, no, ese tema de la desobediencia, cómo nos ha llevado, nos ha traído como ese remolino. Muchas veces si Dios nos habla de diferentes maneras, a través de personas, a través de sueños, a través de su misma voz, de que Dios, y te hablamos y todo, pero es importante estar en obediencia para seguir escuchando esa voz de Dios y dejarnos guiar como Eli. Un tema que tocabas muy interesante, Eli, o sea, Eli sí le decía, ¿sabes qué, hijo? Tú tienes mi apoyo, tú dímelo así que no tengas pena. Pero ¿qué pasaba con Samuel? Samuel en su mente, él decía, no, pero ¿cómo le voy a decir a Eli? Pero si Eli lo voy a hacer llorar y lo voy a hacer sentir mal. Pero ¿qué pasó? Agarró las fuerzas y yo le dijo, ¿sabes qué? Porque obedezco a Dios, porque sí es cierto, el nombre de Samuel significa Dios escuchó, Dios habló a su vida de Samuel. Y Samuel decía, yo no me voy de aquí porque aquí mi padre me quiere. Entonces también entra ahí la obediencia de Samuel, la disposición de él para seguir con este llamamiento que Dios le había dado. No, y queremos mandar saludos. Mira, a Sergio Aldebarán ya se conectó. Saludos, bro. Dios te cuide, te guarde. Yoshi Casillas, que iba a estar con nosotros también. Dios te cuide, te guarde. Conéctense. El chiste es a entrar con ustedes. Que llegue este sitio, este lugar a más personas. ¿Por qué? Porque es para Dios. Es un lugar, lo platicábamos el día martes que estuvimos con la pastora Elisa. Este lugar y este sitio es abierto al público para dar testimonios, para poder platicar la presencia, para poder hacer. Y esto es parte del tema. Para aquellos que son llamados, que puedan
puedan activar su don, porque muchas veces el don está dormido, el don está ahí, pero Dios lo que quiere es despertarlo, y para eso es este tema, para recordarnos cuántas veces y qué maneras y en qué formas, en qué circunstancias, pero sobre todo cómo Dios nos está llamando. Y es Dios de ayer, de hoy y de siempre, y Dios va a estar llamando y necesita guerreros, necesita soldados, ¿no? Mandamos saludos también a los que están atrás de cámaras acá ayudándonos. Dios los bendiga, los cuide y los guarde. Y también los que nos están viendo, ayer veíamos cómo Dios está trabajando en diferentes lugares y sitios. Y también a Minatitlán, en Campeche, nos están viendo. Imagínate, ¿no? Estamos ahí gozándonos en la palabra. Adelante, adelante, sigamos con el tema. Y yo creo que una parte importante, muchas veces puede entenderse como desobediencia, pero no es tanto eso, sino que también es un poco el temor, el miedo, porque el miedo también nos detiene. A lo mejor sí está el llamado y claro, estás siendo ya más que evidente, pero el miedo, el temor es el que te frena. ¿Qué pasó con Moisés, no? Cuando Dios le llamó y de viva voz, digo, qué impresionante. Exacto, el mismo Dios. Qué impresionante es escuchar la voz de Dios y aún así dudar, ¿no? Dios te está mandando, Dios te está diciendo, ve, yo estoy contigo, y aún así decirle, Señor, pero es que, y es impresionante también esa parte. A veces no es tanto desobediencia, o sí podría ser desobediencia, pero es más por el temor. ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si no se da? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces es cuando también empezamos a entender que dentro del llamado también está el peligro, ¿no? De escuchar las otras voces que no corresponden de Dios y por lo tanto no hacer caso y no atender a ese llamado. Tocaste una hebra que me gustó. Y bueno, vamos a hablar de Jonás. Ahí está, le llamaron, le dijeron y dijo, no, papá, yo no soy de acá, me voy a Tarso. ¿Y cuál? No, tu sitio era Nínive. Y se cumplió el propósito. Pero bueno, hay algo interesante, ¿no? Y creo que ibas a comentar algo y ahorita lo dices. O sea, exactamente, oír de la misma voz del Dios viviente que te está llamando y poner pretextos, ¿no? Y tenía justificación, soy tartamudo. Imagínate. Y dices, habla el reino. No. Pero que dice, y ahí es cuando es interesante ver la palabra de Dios. Es interesante conocer las escrituras, porque ahí Dios te va a llamar, que dijo, no soy yo el Dios que da el habla, no soy yo Dios que transformo las cosas, no soy yo el que cambio, que doy vista. Está tremendo. Y en esa parte también te das cuenta que sí Dios llama y Dios provee, porque no mandó a Moisés solo. ¿Qué pasó? Le dio a Aarón, le dijo, no vas a ir solo, si tú no puedes o crees que no puedes, te voy a dar las herramientas y te voy a dar aquello que te va a facilitar y va a hacer que el propósito del llamado se cumpla. Entonces muchas veces volvemos a lo mismo, es el temor sin saber que Dios provee y que Dios ya tiene el propósito establecido. Solo es, sí vamos, pero sí. En nuestra carne sí es un poquito difícil muchas veces. Sí, no. Adelante, Carlita, quiero que traigas. No, pero ahí se ve, es un claro ejemplo de cómo el enemigo nos quiere tirar. El enemigo es de que no, y tú te quedas conmigo, y te meto temor, te meto duda, y que no. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? La hizo dudar, le dijo, Dios te mintió. Le dice, tú también puedes ser como Dios. Y a veces escuchamos esa vocecilla que nos dice, no, es que uno tiene mejor lugar que yo, otro lo puede hacer mejor que yo. Pero aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos escuchando la voz de Dios o nuestra voz o la del enemigo? Porque cierto es que el enemigo nos quiere tirar con eso del temor y en esta generación, Vic, en esta generación se da mucho eso, de que no, es que yo tengo mucho temor y que yo soy así penoso. No es cierto, es el enemigo que te tiene en sus garras. Por eso vamos a estar orando para que Dios siga trabajando en esas zonas. Claro, y es interesante, como lo volvemos a tocar, cómo Dios llama, ¿no? Desde sin saberlo, sabiéndolo, en su presencia misma, en un sueño, en varias acciones, lo acabas de comentar muy, muy claro hace unos minutos, y esto es lo que queremos hacer hincapié para todos los que nos ven, que tienes un llamado, que Dios está buscándote, y si tú le vas buscando, si tú le vas viendo, realmente desde antes, porque dice que Dios te llamó, Dios hizo todo perfecto, que se escribió todo lo que ibas a hacer, pero ahora Él te da la decisión de seguir adelante. Él te dice, ¿quieres escucharme? Porque hay a veces que dicen, algunos llegan tarde, algunos temprano, pero bueno, Dios siempre está ahí, y eso es lo que me agrada del Todopoderoso, porque si no nos hubiera llamado, ¿dónde estaríamos ahorita?
¿dónde estaríamos, no? Y a mí me encanta esto, porque es una realidad. Hoy podemos echar fuego, chispa, hoy podemos encendernos, hoy podemos sentir una vida diferente de alegría y cómo Dios está transformando cada momento y cada circunstancia a cada uno de nosotros. Y eso es lo que hoy queremos que entiendan los que nos ven. Si tú sabes de alguien que dice, ay, es que soy un accidente, ay, es que nadie me quiere, ay, es que tuve problemas. No eres una casualidad, no eres algún accidente, no, para nada. Dios puso todas estas piezas para hacer que puedas tener un gran propósito. Amén, amén, ¿No? amén. Como ven, y me encanta porque ahora nos vamos, ¿no? Esto ya lo vimos en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento, con Jesús de Nazaret, esto está más personalizado, más padre, más íntimo y también más fuerte. ¿Cómo ves, Carlita? Así es. Sí, no, pues un claro ejemplo de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Él en ningún momento se dejó llevar por lo que le decían. Y sobre todo, imagínense andar que le anden pegando en su espalda, en sus pies. No, creo que muchos ya hubiéramos tirado la toalla. Pero ¿quién es el que tira en verdad la toalla? El único que lo puede hacer es Dios. Dios decide esa parte. Y en esa parte también el claro ejemplo nuestro Señor Jesús. Él tenía claro su propósito, él tenía clara la vista en el Padre y él sabía que había sido llamado y obviamente eso también sucede a nosotros. Obviamente nosotros no llegamos a ser como el Señor, pero para eso Él nos ha dejado a su Espíritu, al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en esas batallas, ¿no? En la mente, cuando tenemos el llamado, Él nos ayuda a discernir qué es el propósito que Dios tiene para nosotros, por qué hemos sido escogidos, por qué, como dice su palabra, de antemano fuimos predestinados a estar aquí. Entonces, como lo dice después Vic, no es casualidad que tú estés aquí, tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, no es casualidad. Hay un propósito y el que estés escuchando también esta parte tampoco es casualidad, son las diosidencias. Dios siempre está atento de aquellos que lo aman, que han clamado su nombre, aunque no lo conozcan. El hecho de invocar su nombre trae ese propósito a tu vida y el llamado. Por lo tanto, hay que estar atentos a esa parte. Esto quiero hacer hincapié, qué bueno que lo tocas, ya en el lapso de David. O sea, el llamado estaba ahí, pero ¿cómo lo hacía? En intimidad, sin que nadie lo viera. Y hay mucha gente que está en intimidad y busca de Dios y dice Dios, y en algún momento va a encontrar y va a estar con Él y va a estar llenándole y lo va a estar saciando y le va a cumplir lo que anhela su corazón. Porque a mí me encanta este salmo, dice: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos, las peticiones, lo que tiene tu corazón. Pero cuando un corazón se enciende en Dios, se enciende en fuego, se enciende en llama, Dios empieza a poner todas las cosas y dice que todo vendrá por añadidura. Y esto es lo interesante, cuando nosotros acudimos al llamado, todo lo demás viene por añadidura. Ay, ¿qué voy a hacer? No tengo que comer. No, nada, ya no te preocupas, porque ahora el mismo Señor es quien te sustenta, el mismo Señor es el que vas. Y esto es lo interesante, te da las fuerzas. Porque imagínate, a mí me encanta, y voy a tomar un poquito de tema de Jeremías. A ese también le llovió, estuvo dando y dando, va a venir, y no llegó. Tantos años hasta que llega. Pero pues él en la cárcel, en lodo, en una fosa, sin que nadie le creyera. Me encanta esta historia porque dice, ya estaba por tirar la toalla, en Víctor habla hoy, ¿no? Está a punto de tirar la toalla. ¿Y qué dice? Mándame a alguien. Y le manda a Baruch. Y le dice, él es el que va a hablar. Entonces, él estaba en la cárcel, escribía y le mandaba las cartas al rey. O sea, el llamado seguía, cual sea la circunstancia. Y ahora, en este tema, ¿cómo es posible que Dios llame? ¿A quién crees? Pescadores. O sea, ¿quién iba a pensar que unos pescadores iban a transformar, a mover toda una sociedad, a desequilibrar la economía, el pensamiento, la espiritualidad, las tradiciones? Unos pescadores. ¡Wow! ¿Cómo ves? Y ahora, por ejemplo, y esto me encanta, ¿no? A lo mejor tú tienes alguna profesión, o más bien no tienes estudio, un decir, ¿no? No tienes alguna capacidad. Y dices, ¿cómo Dios me puede utilizar a mí? Papi, esos son diamantes puros.
Esas son dinamitas que Dios necesita. No importa que estés en la calle, no importa que estés tirado, no importa que tengas deudas, no importa que no tengas dinero, no importa lo que esté sucediendo en tu vida y te creas inútil o incapaz o sin la capacidad de hacer las cosas. Déjame decirte que eso se utiliza Dios para sorprender al mundo. Wow, adelante, micrófonos. Échale chispa, papi, échale, vamos a encendernos aquí. Hay que encender las redes. Por favor, suscríbanse, conéctense, pasen el link, adelante. Y bueno, esa parte también, es que todo está en la palabra de Dios, ¿no? Esta parte me sorprende porque dice Corintios, primera de Corintios, de lo vil y lo menospreciable, ¿no? Yo avergonzaré a los sabios. Entonces, muchas veces caemos en eso, es que yo no sirvo para nada, yo no sé hacerlo, yo no puedo, y no sabes, Dios nos dice claramente en Efesios que Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Y nos toca tomar esas bendiciones, hacer esas bendiciones parte de nosotros y comenzar a levantarnos en poder del Espíritu Santo, en poder de la oración, de ayuno, todas estas herramientas que el Señor nos ha dado para que, si tienes dudas de qué es tu llamado, cómo Dios te está llamando, pues ya tenemos todas las armas habidas y por haber que pudiéramos pensar. Ya las pensó Dios, no le demos más vueltas. Está el arma más poderosa, aquí está. Entonces, ¿quieres saber el llamado? Aquí está todo. Mira, imagínate, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, personas del burgo, personas comunes y corrientes, ¿no? Y por esto es el tema de hoy, porque ¿cómo los llamó? Con un ejemplo, les dijo: te haré pescador de hombres. ¿Sí? Si te dedicas a la construcción, te haré que construyas un templo, ¿no? Si te dedicas a los medios, haré que comuniques mi llamado. Si te dedicas a la actuación, haré dramas de ti para que puedan ver mi gloria. No sé a qué te dediques, porque todo eso Dios lo utiliza. Si vas en el... me encanta esto, en el estado contable, ¿no? Que si eres contador, Mateo, recaudador, nadie lo quería, despreciado de su pueblo. Y sin embargo Dios vio esa gota y hizo su evangelio a otro nivel. Y esa es una parte muy importante, porque esto nos lleva a que tú no sabes a quién vas a impactar. Dios ya te llamó, Dios ya te tiene, ya te puso, ya está contigo, ya te dio las promesas, ya te dio todo lo que puedes necesitar, ya proveyó. Ahora tú tienes que ir más allá, estar en comunión con el Señor, porque tú no sabes a quién vas a impactar. Y algo tan poderoso que a mí, pues hasta el día de hoy, ¿no? Simplemente a Pablo, el apóstol Pablo, él tenía un llamado y fue llamado a ser apóstol. ¿Hace cuántos años fue llamado Pablo? Hace 2000 años, 2000 y cachito, y al día de hoy nos sigue impactando, y su llamado sigue trayendo más bendición a la iglesia, porque por medio de Pablo, de su llamado, el día de hoy aún sigue impactando, ¿no? Entonces es muy importante poner los ojos en donde debe de estar, porque no sabemos hacia quién tenemos que impactar. Lo que decíamos hace rato, ¿no? A lo mejor estamos por tirar la toalla, pero no sabes si realmente es tu tiempo ahora, o igual y no lo verás. Moisés también, él trabajó, hizo, deshizo, abrió el mar y no entró a la tierra prometida. Entonces también es parte de contemplar el llamado, ¿no? De saber que en el llamado de Dios también hay propósitos que tal vez no vamos a ver, sin en cambio vamos a impactar en algo. Entonces, pues, eso es muy interesante también. No, y es interesante porque tenemos que hablar la palabra, porque por hablar la palabra, recuerda lo que pasó con Zaqueo. Escuchó de Jesús, escuchó de su fama, sabía que hizo todo y salió de su casa, de su residencia, salió corriendo, yendo a ver quién era Jesús, y había un montón de gente y no podía, y que dijo: va a pasar por acá, me subo al árbol. Insistió, buscó, y esto también nos pone esa esencia, porque cuando llega ya Jesús y le dice por nombre: Zaqueo, hoy voy a tu casa, ¿no? Entonces, si tú has escuchado de Dios, has escuchado de su fama, que libera, que sana, que limpia, que cambia, que transforma, que renueva y que hace todo diferente, búscalo. Y cuando veas, te va a llamar. Y cuando veas, va a cambiar tu vida. Y cuando veas, vas a hacer algo diferente. Imagínate, él con su riqueza dijo: si yo he
he estafado a alguien, si le he robado a alguien, se lo cuatruplico. Pero hoy te tengo a ti, lo más valioso. Porque cuando ya entendemos que Jesús es lo más valioso, el título, las propiedades y el carácter y todos los pensamientos, ¡bum!, se derriban ante la gloria de Dios. Y esto es lo que hace el llamado, amigo. Enciende tus ojos, enciende tu boca, enciende tu corazón, pero sobre todo enciende tu casa para que puedas traer la gloria de Dios. Y traer la gloria de Dios es para que puedas vivir en amor, paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y tener dominio propio. Porque hoy no hay dominio, hoy se dejan ir, hoy las redes acaparan todas las cosas y personas que ya pasaron 3 horas en el baño viendo TikTok. Oye, ¿qué es eso? ¿Cuál dominio, papá? Tu llamado es que salgas, que brilles, que estés afuera. Eso es la realidad, ¿no? ¿Cómo ves, Carlita? Exacto. No. Totalmente identificada. Sí, no, y recordemos que Dios es un Dios generacional. Está bien. Eso es muy importante porque sí es cierto. Por ejemplo, a cada personaje de la Biblia, como comentaba el hermano, va impactando en las vidas. O sea, ¿cuántas generaciones ya habrán pasado, Vic? Y todavía sigue, su palabra es un río de agua viva. Viva y eficaz. Sí, ahí anda con todos. Y al que la agarra, ¡paz!, se lo lleva. Y mírenos, aquí andamos gozosos, pero también aquí entra en el de Zaqueo, como él tuvo persistencia. Él sí escuchó la voz de Dios y dijo, así, aunque yo esté en mi hamaca acostado, aunque yo esté ahí con mi saborín, se levantó y fue en busca de Dios. Pones atención al tema de los domingos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Edgar, adelante, comentarios. Pues la persistencia, solo es persistir, ser intencionales. Esa parte, el intencional, el buscar, el saber que si aún no lo veo, yo creo en la promesa del Señor, yo creo que hay promesas, yo creo que Él tiene pues ya algo preparado, que si bien decíamos, tal vez no puedo verlo ahora, va a haber quien se va a acercar a mí y me va a ayudar a ver ese propósito, ese llamado, porque a mí me gusta mucho esa parte, Dios proveerá, Jehová Jireh. Entonces yo siempre confío en esa parte. Si hay es de, Señor, tú quieres que haga algo, yo estoy, tú proveerás. Todo lo que tú necesites, lo harás. Todo lo que tú quieras, lo harás. Yo simplemente, pues tengo que dejarme usar. Y tú no sabes a quién vas a hablarle hoy, tal vez. Que vas a hacer tú. Por medio de ti va a haber un llamado. Entonces es una forma también en la que Dios habla en estos tiempos, ¿no? Por medio del evangelio, el calzado del evangelio. El ir y traer a los cautivos, liberarlos. Entonces es una manera de llamado también en los tiempos actuales, el ir y proclamar el evangelio, la buena noticia, nuestro Señor Jesucristo. Es la manera más efectiva de hacer un llamado a aquellos que están esperando. No, y también para los amigos que nos escuchan, que ya a lo mejor aceptaron el llamado, pero están en ciertas circunstancias, porque hay procesos, hay desiertos y hay lugares. Pero imagínate en este llamado que me encanta, que están Pablo y Silas, ¿no? En una cueva, encadenados, tristes, y empiezan a cantar alabanzas, empiezan a adorar a Dios, y ¡pum!, terremotos se abren, y ver la gloria de Dios, porque esto es lo que hace cuando entiendes el llamado. Esto es lo que pasa y caminas cuando sucede en el llamado de Dios. Empiezas a ver sus maravillas y su gloria. Lo que antes no se daba empieza a suceder. Y como Moisés, el que no hablaba empieza a hablar. El que era tartamudo se le quita lo tartamudo. Y el que empieza a hacer cosas diferentes porque es el Espíritu Santo. Esto me encanta de Dios. Porque hoy no nos ha dejado huérfanos. Hoy nos ha dejado alguien, dice que el Paracleto, alguien que está a nuestro lado, alguien que nos va susurrando y nos va diciendo hacia dónde ir, cómo ir. Acá también hay una alerta para la iglesia, porque pues no ora, no clama, no pide. Ay, es que Dios me llamó y no estás en el lugar y en el sitio que no te indicó, que no te dijo, pero por ignorancia, por no querer leer la palabra, por ser flojos. También hay que decirlo, las cosas como son. Y para que no te desvíes, por eso enciéndete en la palabra, por eso busca de Dios en las madrugadas, en la oración, en ayuno. Cuando tú haces todo esto, Dios te va a confirmar si es donde tienes que caminar, si es donde tienes que estar, si es donde tienes que producir. Porque recuerdo, ahorita se me fue el nombre del pastor que fue a Nueva York en los años 70,
Paul Will Wilken, creo que se llama, no me acuerdo bien del apellido, y que en un condado nadie lo conocía. Y sin embargo tenía el llamado, predicó, se puso ahí en el parque, ¿no? Y empezó a decir esto: Dios, 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 Dios. Y lo escucharon. Y se transformó toda una sociedad, todo un mundo de vándalos que nadie daba nada. Pero sin embargo, en contra de todo, con su mujer embarazada, sin dinero, le estaban robando el coche, le estaban haciendo varias cosas, y sin embargo no claudicó. Y hoy Dios quiere hacer ese llamado para ti. A lo mejor estás en ese momento de crisis. Levántate, resplandece, brilla, gózate, deleítate quien te llamó. No veas las circunstancias, sino ve el poder de Dios. Porque las circunstancias, ¿qué? Nos hacen ir hacia los lados. Pero cuando tu llamado es firme, fuerte, Él te va a mandar a alguien, Él te va a decir, Él te va a dar ese empujoncito para que sigas adelante. Y hoy Dios nos está dando este empujoncito para creer un poco más. ¿A poco no? Así es. Adelante, comentarios. Sí, no, ahí es importante la milla extra. ¿Dónde está tu milla extra? ¿Qué estás haciendo? ¿Te quedas en la rutina de que solamente oro, ayuno y hasta ahí? Pero ¿sabes qué? Como que no me gusta salir a predicar. Uy, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu llamado? Hay que prenderlo. Por eso, en este Café con Fuego ya andamos compartiendo el fuego. Exacto, fuego del Señor. ¿De dónde es? Del Señor nada más. Claro. Sí. Mandamos saludos a Rosalba, tu mami. Dile, mándale saludos. Dile, hola, mamá, madre. Pastor Osvaldo, Dios te bendiga, te cuide, te guarde. Karina, la pastora Karina, gracias por todos los que están conectando. Por favor, conéctense. Esto es para ustedes, esto es para que nos deleitemos, esto es para romper barreras, esto es para romper muros, para que el evangelio llegue más ameno, más tecnológico. O sea, no necesitamos nosotros todo esto, porque el Espíritu Santo lo hace. Pero si el Espíritu Santo no está en estos micrófonos, si el Espíritu Santo no está actuando, no llegaremos muy lejos. Pero si Dios mismo nos ha llamado, si Dios mismo ha puesto esta Esencia Cristiana TV, ¡boom!, llegaremos a muchos lugares. Pero para que la gloria de Dios sea manifestada, para que tu llamado se active y te podamos ver aquí, te podamos ver en el centro, te podamos ver en la iglesia gozándote, alegrándote, podamos verte que tocando el bajo, la batería, pero sobre todo sirviendo al poder de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Estaba viendo que en la Biblia la palabra llamado se usa con mayor frecuencia para pertenecer hacia el reino de Dios. El llamado que hacemos es que para que vengan al reino de Dios. A ver, te estamos llamando, hello, la buena noticia, hay alguien que te salvó. ¿Cuál es el llamado? Te está llamando Dios a que vengas, a que dejes de sufrir, a que ya Él va a pagar tus deudas, Él te va a dar ánimo y gloria y poder. ¿Cómo ves, Edgar? Adelante, gózate. Sí, bueno, en esta parte también hay que entender que el llamado de Dios es para formar parte de, pero también para glorificarle. Exacto. Esa parte es esencial, porque si comenzamos, esa también es una trampa del enemigo, el comenzar a tener un llamado y crecer, prosperar, y comenzar a desviarnos del camino y del llamado. A veces nuestro sentir, nuestras emociones, los afanes, empezamos a ver que estamos creciendo, no sé, en el pastorado, tengo elocuencia para ser un gran evangelista, todos me escuchan. Y comienza también la guerra, ¿no? Comienza también el tema. Entonces hay que tener bien claro que el llamado de Dios es para glorificarle, para trabajar para el reino de los cielos, para el reino de nuestro Señor, para empezar y comenzar, ¿no? Traer ese cuerpo de Cristo. Entonces el llamado es justamente, yo lo veía así un poquito de... como que estamos dispersos todos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues va llamando a las partes del cuerpo de Cristo, entonces están todos dispersos, y poco a poco, con esos llamados, con esas maneras tan maravillosas, sí, bonitas, a mí de repente me hace reír el Señor, porque dices, ¿cómo es posible que pasa así, ¿no? Que tan con un sentido del humor tan de Dios. Entonces, esos llamados, pues también hay que entender que son para glorificarle, para estar atentos a cualquier estrategia del enemigo, porque siempre va a haber. Cuando tú estás bien plantado y firme en el Señor, siempre vas a tener oposición, que eso también es no caer en desánimo, saber que si, como decía mi pastor, ¿no? Si todo está bien,
pues algo no está bien. Entonces, sal de tu comodidad. es correcto. Entonces comienza a ver, ¿no? A ver esa parte de que algo falta, esa incomodidad que te hace dar la milla extra, como decía Carlita, ¿no? Exacto. Entonces, ve más allá y sobre todo, pues los ojos siempre puestos en el Señor para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. No, y puede ser el más miserable, el más malo, porque acá en esta historia bíblica, imagínate Saulo de Tarso, malísimo, persiguiendo, y sin embargo, cuando Dios llega, Dios cambia, Dios transforma, Es correcto. y Dios renueva. Entonces, no importa tu historial, no importa lo que hayas hecho, porque hay gente que está a punto de suicidarse, hay gente que está a punto de desanimarse, de no querer seguir creyendo, pero déjame decirte que entre más vacío y más profundidad, esos son cimientos fuertes para un gran edificio que Dios quiere hacer contigo. ¡Wow! Esto me encanta porque nadie decía, ¿cómo? El señor Saulo, que dice, no, ni quiero ponerle las manos, no, es el mismo que no. No, Dios, ¿cómo? Y obedeció y lo transformó. Y esto es lo más padre que puede suceder cuando Dios te llama, obedecer. Bueno. Me encanta esto. Sí. A veces, muchas veces, ¿no? Y lo veníamos platicando hace un rato. Dios llama y siempre te va a llamar en amor, por las buenas, porque Dios es amor, es la esencia del Señor, es amor. Pero muchas veces, como veíamos anteriormente, como Samuel, que no lo conocemos, no alcanzamos a percibir ese llamado. Entonces, tienen que pasar ciertas situaciones en donde te llama una vez, 2 veces, tal vez no entiendes. Entonces, también hay que estar atentos a eso, porque ¿para qué llegar, no? A venir ahora sí como niño regañado. Tienes que venir porque te estoy mandando a hacer eso. Hay que estar atentos a esos llamados porque Dios siempre nos va a hablar en amor. Es cierto que algunas veces tenemos que de raíz doblegarnos ante el Señor, porque de otra manera podrían pasar circunstancias, se me venía a la mente, ¿no? Que tal vez si nos llama en amor y transcurrimos un periodo intentando conocerle, tal vez nos pueden herir, tal vez podemos salir heridos, tal vez podemos renegar del Señor. Entonces, en ese sentido también entender que muchas veces el Señor de tajo prefiere que tú te doblegues para que después de eso tú estés, como decías, Pastor Vic, cuando tú te sientes vacío es cuando Dios te llena con mayor poder, te encuentra una vasija dispuesta. Si estás vacío, Dios te puede llenar completamente y de ahí pues para adelante, ¿no? Claro. Y quiero tocar un poquito de una parte acerca del llamado y a veces cómo estamos pensando en otras cosas. Me acuerdo que Dios me tocó, me llamó y me encantaba hablar de Dios, ¿no? Más en la hora de la comida del trabajo. Y llegaba un contratista y se sentaba conmigo y me dijo a la hora de la comida y no me dejaba comer, me decía, Inge, por favor, platíqueme de un tema de la Biblia. Y me ves diciéndole, ¿no? El arca de Noé, varias historias, ¿no? Y pues derramando. Y yo dije, este hombre se va a convertir porque está buscando de Dios con hambre. Pero no. Pero sin embargo, nosotros teníamos un lugar y a un lado estaba mi amigo Sergio, y que ya le mandamos saludos, que está conectado. Y un día estábamos parados y me dice, ¿y a mí por qué no me hablas de Dios? ¡Wow! O sea, está interesante. Y ya le dije, no, ¿cómo crees? Pues no sabía, ¿no? Que te ves tan bien, digo, que necesitas del otro. Y Dios lo tocó, Dios lo llamó y hoy sirve con gran poder, ¿no? Pero a veces no te das cuenta y cuando dicen los amigos, a él, ¿para qué le predicas? Y ve cómo es maleante, ve cómo... Y sin embargo, Dios empieza a hacer la obra. Por eso no debemos de callarnos. Tú que nos ves, si conoces de la palabra de Dios, si estás en un ministerio, en la combi, en la casa, en la tortillería, en el súper, no sé dónde tenga, en el sol, en la parada, donde te encuentres, habla de Dios, porque no sabes a quién puedes sacar ese gran evangelista que está a tu lado, ni cuenta sabías, no te habías dado cuenta, puedes sacar a ese gran profeta que está a un lado, ese pedazo o un poquito de agua, de comida, no sé, algo que Dios va a utilizar para empezar a llamarnos, porque hoy en la actualidad Dios llama de muchas maneras. Tú te subes a la combi y estás aquí escuchando, ¿no? La palabra.
Porque ya lo ponen también. Ya, gracias a Dios ya hay radiodifusoras, ya hay sitios, ya hay lugares, ya hay canciones, ya hay muchos medios en donde Dios puede hablar a través de. Ahora es, ¿qué tanto quieres? Ahora es que no te desvíes. Y me encanta porque dice, Dios dispone todas las cosas para el que bien quiere y ama, y los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28. Esto me encanta porque Dios nos está llamando. Y cual sea la causa, cual sea lo que tú tengas, Él está ahí y lo produce para bien, para gloria y poder. No, a lo mejor estoy en una familia disfuncional, a lo mejor no conocí a mi papá, no conocí a mi mamá, a lo mejor me dejaron, a lo mejor me sacaron del basurero, no sé cuál sea tu caso, cuál sea tu situación. O a lo mejor estás en lo más majestuoso, en lo más glorioso, pero te sientes vacío. Es donde Dios quiere que tengas el propósito de Él, ese llamado. Y hoy estamos diciendo para que todos los que nos ven puedan hablar del Evangelio, sigan hablando, porque eso es lo que me encanta. Dios que utiliza una vida y puedes hablar. ¿No, joven? Así es. Sí, no, te llena completamente, te cambia. Es que lo vemos bastante cuando te entregas a Dios, cuando decides servirle, cuando decides cargar tu cruz, ahora sí. ¿Qué es lo que te da Él? Un corazón humillado. Un corazón, ya no está tu corazón roto, ya no está tu corazón frío. Ahí es cuando Dios empieza a llenar cada pedacito de nuestro ser, de nuestra alma, que en algún momento nos llegaron a lastimar. Y que sí decidimos, ¿no sabes qué? Pues decido creerme la mentira del enemigo, pero no te creo que yo aquí soy tu hija amada, tu princesa. ¿Qué está pasando ahí? También, eso lo que comentaba el hermano, o sea, cuando nos llama Dios, nos va armando como un rompecabezas. Y sí es cierto, somos una familia, cada quien tiene su función. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos, unánimes, llegamos mucho más lejos. Y eso es importante, porque no todos, a veces también nos desanimamos porque vemos al que estaba conmigo en la escuelita bíblica, ahora ya casi es líder, pastor, no sé, lo que sea, ¿no? Y tú dices, pero yo, ¿cuándo? Y dices, bueno, pues cada uno tiene sus funciones, tiene su función en el cuerpo de Cristo. Entonces, simplemente es estar atento, buscar, empaparte del Señor, buscarle con la palabra dice, con esa intención. Y como todo, ¿no? Dice la palabra que cumplirá los anhelos de tu corazón, pero cuando tú entiendes que el anhelo de tu corazón es el Señor. Exacto. Realmente todo se convierte y se volca hacia otro lado. Ya no está en lo que a ti te pueda pasar, lo que tú sientes, sino que ahora quieres servirle al Señor, Él es tu anhelo. Lo único que quieres es cumplir lo que Él te ha mandado a hacer, lo que Él te está diciendo. Quieres conocerle más, quieres llegar más a sus pies, estar todo el tiempo con Él. ¿Y qué es lo que pasa? Como decía Carlita, primeramente te va haciendo un corazón contrito, humillado, y te va transformando ese corazón de piedra a un corazón de carne. Y eso te lleva a buscarle. Entonces, pues hay muchas maneras en las que Dios nos habla, incluso cuando nos sentimos destrozados. Esa es una manera en la que Dios también te está llamando a clamar su nombre, a voltear tu mirada hacia Él. Y cuando tú haces eso, si tú que nos estás escuchando te sientes triste, te sientes que nadie te escucha, es la mejor oportunidad para clamar el nombre del Señor, para voltear a ver su rostro, y verás que cosas maravillosas y extraordinarias pasan, porque así es nuestro Señor, extraordinario. Sí, y también hay que tener mucho ojo y cuidado, porque aquí es donde el engañador utiliza y pone el tarot, y pone las cartas, y pone el brujo, claro, y pone el adulterio, la fornicación y la mentira para, ay no, si es mi llamada, papá, son chispas que engañan. Y ahí es cuando tenemos que estar alertas, porque a lo mejor si tienes un llamado devocional, ¿no? Pero haces la devoción para ti mismo, ¿no? Pues estás cañón, ¿no? A lo mejor si tienes un llamado para comunicar la gloria de Dios y estás comunicando cosas que no son. Entonces tenemos que saber exactamente cómo Dios empieza a jalar el hilo y te empieza a decir y te empieza a mostrar la verdad. No te engañes, te empieza a mostrar, no creas lo que hay, sino empieza a suceder lo que Él anhela. Por
eso no le creas al brujo, al hechicero, no le creas a esos negocios falsos, a esos negocios que no dejan nada bueno, en donde no hay moralidad, en donde no hay valores. Esto también es un engaño del enemigo. Y luego dices, ¿por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios no estuvo conmigo? ¿Por qué Dios? O sea, por favor, eso también hay que poner muy, muy en claro, porque sí empieza a haber una desolación, una tristeza y algún llamado, pero aquí es donde la oportunidad del diablo se da, ¿no? Imagínate la persona que va y regresa con el ser amado y ve ahí, oye, pues, por eso hoy no tenemos que anunciar la verdad. Hoy tenemos que anunciar el reino de Dios. Hoy tenemos que anunciar que ya no cautiven tu corazón, que ya no más lo lastimen, que ya no más lo hieren, sino que busca a Jesús de Nazaret. Porque acá lo interesante no es la religión, sino tener una comunión con el Dios vivo. Y esto es humillarte de todo corazón. Bien lo acababas de decir, es humillarte de todo corazón y decir te quiero conocer. Quiero conocerte, Jesús. No, está tremendo, ¿no? Y anunciar, estamos invitados a una hermosa fiesta, majestuosa, gloriosa, donde la mesa ya está puesta, pero son las bodas y la gente no sabe, no se está vistiendo de blanco, sino está vistiéndose de iniquidad, de maldad, de ocio, de tristeza, de indiferencia, de amargura. Y nosotros nos ha sacado Dios a publicar la palabra y te dice, no nada más la publiques, también tú límpiate, porque si no ya te vuelves fariseo, si no ya te... Dios nos llama y cuando tú empiezas a conocerlo, te va armando para poder ir y para poder decirle a todos los demás una verdad en donde ya tu corazón puede descansar tranquilo, aún, y esto me encanta de Dios, aún teniendo los mismos problemas, teniendo las mismas situaciones, pero sabiendo que todo sirve para bien. ¡Wow! Esto está Gloria precioso. Es poesía de Dios, esto es una realidad de Dios. Adelante. Y se queda así, estamos recibiendo palabra, hermano. Estamos esperamos que ustedes también reciban el nombre de Jesús, la gloria y poder. Amén, amén, amén. Estamos en Esencia Cristiana, no pierdas tu esencia en TV Show aquí. Y estamos en vivo, que esto es lo más padre, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer. Se siente. ¿No? Y saber, ¿no? Cómo, por ejemplo, en la escuela te puede utilizar Dios, en el trabajo, cómo Dios te puede utilizar. Y realmente es levantar nuestra fe, levantar el ánimo y levantarnos como hijos de Dios. Porque hay una sociedad que está durmiendo y los hijos de Dios están durmiendo. Claro. Son felices en la iglesia, brincan, danzan, pero cuando están afuera y tienen que mostrar el carácter, que después vamos a hablar de ese tema, cuando están afuera y tienen que hablar acerca de la esencia que tienen, prefieren ser como la corriente, y eso está tremendo. Eso no nos llamó Dios, ¿eh? Eso no nos llamó Dios. Y ejemplos hay muchísimos que se pierden, ¿no? Ananías y Zafira van y mienten y dicen, ¿por qué tienen que mentir? Si ni siquiera les dijeron a nadie que vendiera el terreno, ni cuánto es el precio, nada. Pero Dios desprecia la mentira. Y cuando nosotros hacemos un llamado, es un llamado de verdad. Porque hay llamados que son de mentiras. Claro. Hay llamados que no son de Dios, que no edifican, que no son de gloria, que no son de poder, sino te llevan a maldición, a tristeza, a desolación, a pobreza. Entonces, hoy nosotros lo que queremos es darte un llamado y decir, como decían los evangélicos en ese momento, aquellos que Dios los llamó, dice, hay un reino, hay una gloria, hay un poder, es Jesucristo que murió y resucitó y que hoy quiere darte vida eterna. Eso es lo que yo quiero para cada uno de nosotros, para los que nos ven, para los que están aquí en los medios y los que nos están escuchando, los que se están conectando con nosotros, a todos ellos. Esa es la noticia que queremos ser, ¿no? Decía el título, como Dios, ¿cómo llama? Y de muchas maneras y de muchas formas. No, hombre. En el baño te anda hablando Dios. ¿Y tú dónde estás? No, y aparte, dentro de ese llamado también hay que entender que Dios te va preparando. Claro. Dios te va preparando y siempre queremos, muchas veces somos impacientes, ¿no? Queremos las cosas ya, porque a mí me dijeron y yo sé que tengo el talento, tengo el don y ya lo quiero. Entonces calma, porque también en eso hay proceso. En eso también hay proceso. Primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos, saber que Dios está con nosotros. Y después te va preparando como ese instrumento que Él va a utilizar, pero que no puede utilizar si no está preparado. Es como el alfarero, ¿no? No puede usar un vaso cuando aún está todavía el barro frágil, húmedo, que no ha sido pasado, que no ha sido pasado por fuego. Entonces hay que entender que también dentro del llamado
sí Dios te va a preparar, te va a proveer, te va a restaurar de todo lo que tú traes, te va a ayudar, pero debes de comenzar a buscarle porque tienes que estar firme en el Señor. Llega el momento en el que también la fe es probada y para ese tiempo, pues tú tienes que estar más que firme en el llamado que el Señor te ha dado. Así es. Sí, no, y cuando te acercas a Dios, es verdad que el enemigo te quiere tirar. Te va a tirar por donde sea, que si me adicciona al teléfono, hasta te va a dar el mejor teléfono. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? ¿Dónde quedó tu comunión con Dios? ¿Dónde quedó? Entonces, mamita, papito, hay que ponernos pilas, porque sí es cierto, o sea, aquí es cuando la prueba nos prueba nuestra fe. A ver qué tanto, no que sí que le sabes, no que la palabra, no que ya la compartiste, pero cómo estás con tu evangelio, qué estás haciendo con tus dones, qué estás haciendo con tus talentos que Dios ya te ha dado. No, hombre, a mí, por ejemplo, Vic... Ay, dilo, suéltalo. No. Como a veces Dios es impresionante y muchas veces, bueno, a esto yo voy que nunca se desanimen, porque sí es cierto, o sea, es muy fácil desanimarse nosotros como personas que somos de carne, que sentimos. A veces nos tira muy fácil. Y si el enemigo, incluso hasta las personas que más amas, te da tus cachetadas. Pero imagínense, ¿quién iba a imaginar que David iba a matar a un tremendo gigante Bien Goliat? dicho, O sea, todos decían, no, él estaba súper chiquito y flaquito. Imagínense, yo me imagino a David así súper chiquito con sus chanclitas. Pero como él, Mi vida. Imagínense cómo él antes ya había tenido sus batallas. Él ya había matado que al oso, y eso sí es cierto. David tenía ese cuidado a sus ovejitas, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Estamos cuidando a nuestras ovejitas, las estamos guiando, porque como David, con solamente una piedrita, una onza, ¡tas! Sí, porque la confianza no estaba en lo que él podía hacer. Su confianza estaba en algo más, que era el Señor, entonces... Exacto. Sí, porque imagínense, yo, Carlita, no, yo no me imagino, imagínense cómo estaría yo, ¿no? Con mis chanclitas, mi saborina ahí, yo viendo un oso gigante enfrente de mí. Muchos de nosotros a veces le tenemos miedo a apariencias, porque cierto es que tú puedes tener la mejor casa, el mejor lugar, el mejor teléfono, el mejor maquillaje, nosotras las mujeres, ojo, pero ¿qué tan llena está tu alma? Porque sí es cierto, vivimos de apariencias, porque nos dejamos engañar. Decimos, no, él se ve feliz, él se ve contento, pero cuando cruza esa puerta, cuando cierra esta aplicación de Facebook, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿No sientes esa paz? Para eso hay que ponernos pilas, andamos compartiendo. No, y queremos mandar saludos también hasta Veracruz con el pastor Adonías. Dios lo bendiga, lo cuide, lo guarde. Bendiga, los amamos. Sí, ahorita estamos aquí también con Palomo Puc, que se ha conectado. También es allá de ICPM, allá en ¿cómo se llama? En Oaxaca también nos están viendo. Y gloria a Dios, ¿no? Porque los que se conectan, por favor, síganse conectando. Por favor, sigan viendo que Esencia Cristiana en esta segunda temporada está abriendo puertas. Así es. Otra vez, dice, ayer, lo veíamos el martes, dice que esta gloria va a ser mayor, ahora con experiencia, ahora con personas, ahora llenándonos más de su poder. Entonces le damos la gloria a Dios, ¿no? Y no pierdas tu llamado. Cómo Dios está llamando es el tema, y estamos viendo cómo Dios llamó en el Antiguo Testamento, cómo Dios está llamando en el Nuevo Testamento a las personas, y cómo Dios te puede llamar hoy en la actualidad. Y pues eso es lo que Dios está haciendo. Hoy Dios está llamando poderosamente. Y conclusiones, a ver, coméntenme. Empezamos allá con el Arqui. Conclusiones, bueno, pues que tenemos que estar atentos al llamado para aquellos que recién comienzan en los caminos del Señor. Es bueno tener una guía espiritual, perfecto, un maestro, acercarse a aquellos maestros, ¿no? de tu iglesia, a los ancianos de tu congregación. Entonces, si tú no sabes o crees que no tienes un llamado, sí tienes un llamado. Solo acércate, si no lo crees, acércate a quien te pueda guiar en ese sentido.
siempre es el Espíritu Santo. Ora, ten comunión con el Espíritu Santo, te va a guiar a todo el propósito de Dios, pero es importante congregarnos porque es donde vamos a encontrar también esa guía en esta vida, ¿no? En esta vida, en esta carne, por decirlo así. Sí, nuestra lechita y nos va dando Dios, nos va criando, que te manda el pastor, que te manda la Carlita, que te manda los hermanos, ahí estamos, cambiándole el pañal, dándole lectura, ungiéndolos, claro que sí. ¿Qué más podemos agregar? A ver, porque yo me quedo mucho con eso de la obediencia y siempre dar la milla extra. Pase lo que pase. Aunque a veces nosotros somos esa piedra de tropiezo, a veces nosotros nos ponemos la misma piedra. Ay, otra vez ahí va la misma piedra y volvemos a caer. Pero yo me quedo con eso de que no se desanimen. Yo los invito a que no se desanimen. Sigan teniendo esa visión, esos ojos en Dios. Aunque tal vez no lo podemos ver, no lo podemos sentir. No es como esta taza que yo puedo tocar. Pero cierto es que te llena y sobreabunda. Porque ya no vuelves a ser el mismo. Y eso te lo aseguro, te lo aseguramos nosotros. No, y yo también me quedo que hay muchos llamados. A lo mejor piensas que no está pasando nada como Esther y de repente para esto fuiste llamado, ¿no? A lo mejor puede ser que no esté pasando nada, pero ya estás derribando osos, ya estás derribando leones. Empecemos. Y vas a ser rey y ni idea tienes, ¿no? Y te menosprecian hasta tu misma familia, ¿no? O a lo mejor ya tienes un llamado impresionante, porque hay gente que desde chiquito lo ves y dices, el niño predicador, wow, tiene un gran llamado, ¿no? Pero realmente aquí es poner atentos tus oídos, atento a tu mirada, pero sobre todo atento tu corazón, porque Dios está llamando siempre, todos los días. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Este es el llamado que Dios ha hecho a todo el mundo, que hay vida eterna. Y dice que esto está precioso. Esto es lo que Dios nos quiere hacia nosotros. Y por eso es este tema. ¿Cómo está llamando Dios? Puede ser pescador, puede ser un albañil, puede ser un plomero, no sé, puede ser alguien del SAT, no sé, ¿qué puede hacer? Dios trabaja con nuestra paciencia. Exacto. Y Dios es Dios de paciencia. Así es, Dios es muy paciente. Él sabe que ha puesto algo en ti, algo en ti, algo en ti, algo en ti, y lo va a empezar a dar. Sí, y también es interesante e importante saber que el llamado no siempre nos va a agradar. No siempre va a ser algo que vamos a querer, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a crucificar, a sacrificar por ese llamado que Dios te está dando? Entonces, no siempre va a ser algo que nos va a ser agradable en la carne. ¿Por qué? Porque seguimos viendo con estos ojos carnales, ¿no? Dejamos de lado el tema de la gloria de Dios. Entonces, saber que también eso, el llamado, pues puede no gustarnos, pero una vez que entiendes por qué es el llamado, para qué es, te vas a gozar como no tienes idea. Amén, 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 amén. Sí, porque vas a ver a Dios mismo, su gloria y su poder. Ahí está Esteban, lo estaban, ¿qué? Apedreando, y sin embargo se paró y dijo, puedo ver tu gloria, puedo ver tu poder. Qué desánimo, qué dolor, qué tristeza. No, estaba... Pero es correcto. No, y una parte interesante es dentro del llamado, es ¿qué es lo que estás dispuesto a dar? Pero dígale, algo está pasando. Estamos en vivo, acuérdate, estamos en vivo, tranquilo. No, síguele, ahorita déjame acomodar la idea porque ya la tenía y ya se me fue. Eso es Dios. Trabaja de diferentes maneras. Hablábamos de la paciencia. No nos vayamos tan lejos con un oso, con la cucaracha del baño. Ándele, pues. ¿Usted que le tiene miedo a esa cucaracha? Ahí anda gritando por toda la casa. Ahora que le vengan las potestades, que le vengan... No, hombre, ¿qué va a pasar ahí? Empieza a matar cucarachas espirituales. Empecemos a matar cucarachas espirituales. Empieza a quitar todo aquello que decía. Porque cuando... eso es lo que hace Dios, te empodera. Te empodera. Y en lugares oscuros... ¿Sí? Amén, dice, amén, no temerá mi corazón. Esto está tremendo. Aunque se levante un ejército en contra mía. Porque ya sabes, identidad. El llamado te da identidad. Claro. Otro tema muy importante, exacto, la identidad. Cuando tú estás afín a Dios, sabes hacia dónde vas, quién eres y por qué estás. Así es. Adelante. Si creemos que no tenemos un llamado,
Dios nos los dice, estamos llamados al ministerio de la reconciliación y eso es todos, absolutamente todos. Si crees que no tienes un llamado, ahí está. Ese es tu principal llamado, el ministerio de la reconciliación, y para eso empápate de la presencia del Señor para que tú puedas ir a las calles y reconciliar a aquellos que creen que el Señor no los escucha. Exacto. Así es como Dios llama, así que puedes reenviar este mensaje, puedes reenviar esta publicación, puedes reenviar lo que estamos diciendo, porque puede tocar a una persona en tu casa, a tu amigo, públicalo en tu estado y para que vean qué es lo que Dios está haciendo, ¿no? También quiero hacer alusión y quiero a darle las gracias a la 107.3 FM, ¿cómo se llama? Estéreo Fe, Radio Amor y Esperanza en Playa del Carmen. Vuelvo a repetirlo, 107.3 FM en Estéreo Fe, Radio Amor y Esperanza en Playa del Carmen. Vamos a tener este estudio, este audio, lo vamos a publicar próximamente. Y también la 100.1 Fuente de Vida en Cancún, Quintana Roo, también nos van a abrir sus puertas. Entonces, damos la gloria a Dios. Y también la Esencia Cristiana TV Show, que ellos son los esenciales. Así es. Esta segunda temporada, en donde Dios va a levantar más gente, en donde Dios va a poner, lo tenemos creemos. con la pastora Elisa, con el pastor Osvaldo, cada programa y cada situación es para poder llegar a tu familia, a tu hogar, para llegar a la sociedad, pero sobre todo para que podamos sentir ese gozo y esa alegría. También tenemos que hacer la publicidad porque nos han llamado en el segundo aniversario de Altar Familiar. Enseña el brazalete. Vamos a estar con ellos, es su segundo aniversario y me encanta porque va a estar el grupo Cairo Worship y su banda, y también va a estar el pastor Heideken Sebastián. Él va a estar con nosotros. ¿Qué día? 21 de julio. Sí, en el 2025, o sea, ya pronto, o sea, ya en unos momentos. Si no tienes, comunícate, aquí tenemos. Y si no, ve a Altar Familiar con la pastora Dulce, ahí enfrente del Hospital General en el Arco Vial. Y vas a ver, te vas a gozar. Y esto es para los que conocen y también para los que no conocen. Y es un evento totalmente gratuito. Estábamos platicando anteriormente, ¿no? A veces quieres acceder a un evento y cuesta. A veces quieres acceder a un lugar y lucran. Pero esto es dado de corazón. Y si tú puedes, si tú quieres y si tú deseas y tienes un llamado, a lo mejor ahí mismo Dios te llama, vas a llevar a tu amigo que no conoce y no sabe, ven, vamos, ¿a dónde tú? Ven, vamos, y con una canción, ¿no? O viendo el ambiente, o viendo a la familia, o viendo a un amigo lejano que ya se convirtió y Dios lo empieza a llamar. O sea que en este segundo aniversario te esperamos en Altar Familiar el día 21 de julio, el lunes 21 de julio. Vuelvo a repetir, Cairo Worship y su banda y el pastor Heideken Sebastián. Los esperamos a todos. Y como ven, a ver, díganle algo. Así es, familia. Los amamos en Cristo y esperamos verlos pronto en el evento. Recuerda que esto es de parte de Dios, no de parte de nosotros. Esto es de parte de Dios para ustedes. Dios tiene un lugar destinado para ti y aquí está tu boleto. O sea, yo no sé qué estás haciendo, pero aquí ya te tenemos, aquí ya te vimos, ya te sentimos y aquí está tu hogar. Y damos gracias. Y como siempre, no pierdas tu esencia cristiana. TV Show, gracias por todo. Vamos a cerrar ya las cámaras y agradecemos a quien está detrás de cámaras. Que Dios te bendiga, Oswald, a los que nos acompañan y a la familia pastoral. Que Dios los cuide y los guarde. Los amamos, familia. Bendiciones.